1 de cada 4 españoles asegura que no tiene conocimientos financieros ni para gestionar de forma eficaz sus propios ahorros. Y este porcentaje aumenta, según Funcas, en mujeres. El 30% de las mujeres no tienen esos conocimientos frente al 24% de los hombres. Y también aumenta el 31% en hogares con menos ingresos, los que ingresan menos de 1.500 euros al mes, aunque no les necesitan esos conocimientos porque con esos ingresos difícil tener ahorro. La cosa cambia en cuanto a conocimientos entre los jóvenes. Las personas entre 18 y 34 años sí que tienen conocimientos financieros, pero tienen menos ahorros. Aún así, son los que más ingresan sus ahorros en criptomonedas, un 13%. Hemos salido a la calle para ver cuál es la cultura financiera de los aragoneses. Comprar acciones alguna vez, sí, pero la experiencia ha sido mala porque tienes que dedicarte a ello para sacar algún rendimiento. He invertido en acciones y he perdido, poco, pero he perdido. En las criptomonedas sí que alguna vez me he fijado, pero veo que es tan volátil que no merecen la pena ni meterse en ese mundo. No, nunca he invertido, sí que tengo conocidos, mi hermano sí que en el mundo de las criptomonedas, cuando empezó el Bitcoin y demás, sí que han invertido. Pues la pensión que tengo y tal, a vivir y a correr. Pues hablamos con María Millar, directora de Estudios Sociales de Funcas. ¿Qué tal, María? Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. No sé si estaba escuchando lo que estaban diciendo a quienes hemos preguntado y si es un reflejo un poco del informe que han realizado ustedes. Sí, efectivamente lo refleja muy bien. Uno, refleja las diferencias por género, porque se ha escuchado diferencias entre los hombres y las mujeres. Refleja también las diferencias que encontramos en la renta, ¿no? Hay personas a las que les llega muy justo y, por supuesto, tienen más dificultades para ser un poco más proactivos en el uso de sus ahorros. Pero tenemos que tener en cuenta también que las preguntas que nosotros les hemos hecho a los entrevistados tratan sobre la gestión de su dinero en el día a día. Ni siquiera les planteábamos qué conocimientos tenían para hacer cosas muy sofisticadas. Les preguntábamos si tenían los conocimientos necesarios para la gestión de su dinero, sus ingresos, sus gastos, su ahorro, su endeudamiento en el día a día. También les preguntábamos si sabían lo que eran productos financieros muy básicos, como las letras del tesoro, los fondos de inversiones, y un amplio porcentaje de la población decía que no sabía lo que eran. Bueno, quizá depende del producto, ¿no, María? A lo mejor letras del tesoro parece que lo saben más las personas más mayores, aunque yo recuerdo cuando hubo esas filas porque eran más rentables esas letras del tesoro, había gente joven que llamaba la atención en las filas ante el Banco de España, pero quizá de criptomonedas controlen más pues por debajo de los 35. Sí, efectivamente hay una diferencia entre los productos financieros. Entre los más jóvenes al principio hay un desconocimiento, luego baja como en la mediana edad y luego sube el desconocimiento otra vez entre los mayores, depende del producto. En las criptomonedas se conocen más entre los jóvenes que entre los mayores, claramente, pero sobre todo entre los hombres jóvenes, no tanto entre las mujeres jóvenes. Ahí hay una diferencia de género. En la cultura financiera en general, siempre son las mujeres las que dicen conocer menos que los hombres, pero en cuanto a las criptomonedas aún hay más diferencia. Bueno, otro de los datos informes que de planes de pensiones sí que se sabe y quizá aquí también nos vamos a una edad más avanzada y que las personas jubiladas como que se atreven más a mover su dinero también tiene sentido porque ahí sería como que tienen más ahorros. Pero llama la atención que quienes conozcan sobre inversiones sean los menores de 35 cuando estamos hablando día sí día también de que la situación económica de estos jóvenes que están muy preparados pero que no tienen solvencia. ¿Qué es lo que invierten? Sí. Bueno, aún así, vamos a ver, es un porcentaje pequeño. Entre los varones jóvenes son el 13% los que invierten en criptomonedas, pero este es un porcentaje alto si lo comparamos con el porcentaje general de la población, que es un 4%. Entonces, no es que sea una cosa generalizada, son cifras siempre pequeñas, pero llama la atención la diferencia de la magnitud, ¿no? Pero efectivamente los jóvenes hoy en día tienen muchas dificultades en el acceso al mercado laboral, en la evolución de sus salarios reales, en el acceso a la vivienda, así que están bastante justos para invertir. Eso no quiere decir que a lo mejor algunos no decidan invertir 100 euros en criptomonedas, casi como juego, ¿no? Pues María Millar,
responsable de Estudios Sociales de FUNCAS. Le agradecemos que nos haya atendido hoy en el programa. Un saludo. Gracias a vosotros por la atención a este tema. Bueno, pues tenemos aquí a nuestra asesora financiera, que no sé si comparte los datos de este informe, pienso que sí, ¿no? Que coinciden con lo que has podido tú recabar y que a lo mejor lo primero que hay que plantear, como ya hemos dicho otras veces, es que haya una educación financiera en las aulas. María José. Buenos días a todos. En principio, como nos ha señalado aquí la persona de FUNCAS, la estrategia de educación financiera hay que recordar que es muy relevante para afrontar las distintas etapas en la vida de una persona, y esto no se soluciona en este país hasta el 2008, después de la crisis financiera, con el primer programa de educación en la LOMLOE que se empieza a implementar en las escuelas en 2010-2011. Como es algo que está delegado a las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma pues va empezando a implementar determinadas nociones, tanto en educación primaria como en educación secundaria. En educación secundaria, la gente que va por la rama de social puede elegir la rama de economía. Yo creo que es educación financiera. Hay 4 elementos clave que toda persona debe saber para poder desarrollar o afrontar cualquier problema en toda su vida. Primero, tiene que saber gestionar un presupuesto. El presupuesto, cuando ya tiene sus ingresos, me da igual que sean de una pensión o de un sueldo, es decir, con la regla del 50-30-20 que posteriormente explicaré. Después tiene que saber el concepto del ahorro para poder alcanzar sus metas en la vida, en el corto, en el medio y en el largo plazo, desde pagar el recibo del alquiler a poder pagarse unas vacaciones en un medio plazo y a largo plazo tener el dinero para afrontar tranquilamente su jubilación. Un tercer concepto sería el del crédito, es decir, el saber hasta qué punto uno puede o no endeudarse, si es sano o no, y para construir un buen historial crediticio. Y por último, invertir, pero invertir con sentido común y con el perfil de riesgo que cada uno tenga y que pueda asumir y pueda dormir tranquilo. Esos 4 conceptos creo que se tendrían que enseñar a los niños de 10, 11 y 12 años en sexto de primaria, igual que las matemáticas. Es decir, yo recuerdo a mis hijos cuando les daba para que me fueran a comprar el pan y era aprender a restar, ¿vale? Porque les dabas un dinero y tenían que saber si les habían devuelto bien el dinero para comprar el pan. Pues igual que eso, y que es básico, tienes que aprender a gestionar tu presupuesto. Es decir, los ingresos que te entran, tienes que saber que el 50% son para tus gastos imprescindibles, el recibo del alquiler, el de la luz, el del agua. Luego tienes un 30% que puedes destinar para aquello que te da una calidad de vida, el ocio, aquel capricho pero siempre tenemos que destinar un 20% al ahorro para afrontar distintas etapas en la vida. Me da igual que sea comprar una casa, ahorrar para la jubilación o para las vacaciones. Entonces, ese 20% en España es muy escaso. Los países mediterráneos solo ahorrábamos en torno a un 6%. En España, en la época del COVID, llegamos a ahorrar hasta un 11% y se ha incrementado en estos últimos años, pero es algo que es nuestra asignatura pendiente. Los países nórdicos nos dan lecciones y los alemanes, belgas, suecos, o sea, todas las economías nórdicas siempre destinan un 20% al ahorro. Saben gestionar ese ahorro, tienen un conocimiento mayor, es decir, yo no pretendo que todo el mundo sepa de criptomonedas, pero sí que creo que tienen que saber para luego entender a la persona, al asesor financiero que tengan en el banco y que luego, sobre todo, que luego la gente sepa distinguir y no se sientan estafados. Es decir, creo que esa educación financiera es nuestra gran asignatura pendiente, me da igual en todas las autonomías, tanto para desenvolvernos en la vida como incluso para emprender. Es decir, solo hay una comunidad autónoma, que es Cataluña, tristemente, la que fomenta el emprendimiento desde las escuelas. Es decir, yo he participado en muchos programas con entidades financieras educando a niños a la hora de enseñarles a montar una empresa. ¿Para qué? Para que esa vocación desde pequeños se descubre. He estado en clases de niños de 12 años y ya ves aquel que quiere algo más y no podemos educar dando un bono para que se lo gaste. Es mi opinión personal, para que se lo gasten en un concierto o se lo gasten en un transporte de viaje. Hay que fomentar esa cultura del esfuerzo y del ahorro. En los últimos 10-15 años no se ha fomentado en este país ni en muy pocos. Jorge. Bueno, yo creo que coincido con María José. La educación financiera es una asignatura pendiente de los ahorradores
aragoneses y españoles. Sí que tengo la impresión que hemos avanzado en las últimas décadas, también a base de palos, porque la crisis del 2008, esa gran crisis económica, pues hizo que viéramos los riesgos de un endeudamiento desmesurado en las familias y que el ladrillo no siempre es un valor seguro. Y los datos del Banco de España nos reflejan que hemos mejorado en educación financiera, que invertimos con más cabeza, y de allí que los fondos de inversión estén ahora mismo en récord histórico. En Aragón estamos rozando los 23.000 millones de inversión en este tipo de productos. Duplicamos el peso en este mercado del que nos correspondería en población, y eso demuestra que hacemos una inversión más estratégica, ¿no? Pero evidentemente hay que empezar desde las aulas, ¿no?, a fomentar, por supuesto, la educación financiera, el tomar buenas decisiones para no ser víctimas de estafas bancarias, como ha ocurrido, de estafas con criptomonedas, de las que han sido víctimas muchos jóvenes a través de las redes sociales, y para saber que el endeudamiento pues tiene que tomarse con una cierta mesura. Ahora bien, para tomar buenas decisiones financieras hay que tener ahorros y hay que tener dinero, y ahora mismo estamos en un momento en el que hay cuestiones que determinados colectivos y familias vulnerables y jóvenes se enfrentan, que es el acceso a la vivienda, que se está convirtiendo en un bien pues muy inaccesible, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después. Hay un antes y un después de la crisis financiera. Creo que se han tomado muchas medidas. Ya es más difícil verte embarcado en aventuras financieras que en contra de tus capacidades y de tus habilidades, porque tienes que acreditar que tienes determinados conocimientos para asumir determinados riesgos, y creo que eso se ha acotado en las finanzas que conocíamos. Pero ahora estamos ante un mundo nuevo, que es el virtual, que está lleno de trampas, y que si no se toman las medidas oportunas pueden generar problemas como los que hubo en el pasado. Y en cualquier caso, yo creo que siempre hay que aplicar la máxima. El inversor ventajista corre un riesgo añadido. Entonces eso tiene que saberlo, porque hemos tenido demasiados casos en los que hemos tenido que acabar pagando todos los españoles los agujeros provocados por negocios en los que la gente buscaba una rentabilidad del 30%. Eso no es de recibo.